Vamos a programar el área de interacción de la estrella que hemos creado en los tutoriales anteriores. Para ello, vamos a hacer clic sobre el nodo ítem y vamos a pulsar el botón en forma de pergamino. De la ventana emergente seleccionaremos Visual Script como lenguaje de programación y usaremos la ruta y el nombre que deseemos para crear el script. Nuestro objetivo en este script es ocultar la estrella y reproducir el efecto de sonido. Sin embargo, estas acciones solo deben ejecutarse cuando nuestro personaje principal entra dentro del área de la estrella. Para ello, debemos crear una función o señal conocida como bodyEntered. Esta señal se encuentra dentro de la ventana Nodos al pulsar sobre el objeto ítem. Tras seleccionar la señal, pulsaremos el botón Conectar y uniremos la función con el script que estamos creando. De esta forma, se crea una nueva función que permite ejecutar las acciones solo cuando un cuerpo rígido entra en la zona del área. La función bodyEntered presenta un puerto de secuencia de salida, el cual nos permite unir la función con nuevas acciones. Por otro lado, también cuenta con un puerto de datos de salida, el cual se denomina body. Este puerto de datos nos devuelve la referencia del objeto que ha entrado en contacto con el nodo que hemos denominado ítem. Este puerto es de gran importancia, ya que si hubiera más de un cuerpo rígido, por ejemplo varios enemigos, sería necesario detectar en primer lugar qué objeto ha entrado en el área y si ese objeto es el adecuado, ejecutar las acciones correspondientes. Para detectar un objeto y determinar si se ejecutan o no ciertas acciones, existe un comando conocido como typecast que permite identificar el tipo de nodo y el script vinculado a dicho objeto. Veamos cómo trabaja en nuestro proyecto. Para añadir el nodo debemos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre una zona vacía del editor de script y buscar la palabra clave typecast. Para que el comando se ejecute debemos unir en primer lugar el puerto de secuencia de salida de la función bodyEntered con el puerto de secuencia de entrada de typecast. Además, para poder identificar el nodo es necesario indicarle a typecast qué objeto queremos analizar. Para ello, uniremos el puerto de datos de salida de la función bodyEntered con el puerto de datos de entrada de typecast. Ahora debemos especificarle a la función typecast qué tipo de nodo o script es el que puede ejecutar las acciones. En nuestro caso, usaremos la propiedad baseScript de la ventana Inspector para especificar que el único objeto que puede activar las acciones es el que contiene el script del personaje principal. Por tanto, si el personaje principal entra en contacto con el área, entonces se activará la secuencia de acciones. La primera acción es hacer invisible el sprite que contiene la estrella. Para ello, haremos clic sobre el nodo estrella y arrastraremos la propiedad visible desde la ventana Inspector al editor de scripts. Ahora uniremos el puerto de secuencia de salida de typecast y que tiene la etiqueta yes con el puerto de secuencia de entrada de la función setVisible. Además, cambiaremos el puerto de datos de entrada de setVisible a false. Por otra parte, también debemos desactivar el polígono de colisión del área, ya que si no se hiciera así, el personaje principal podría recoger la estrella de forma infinita, aunque el sprite no estuviera visible. Para ello, haremos clic sobre el nodo colisión dentro del nodo ítem y arrastraremos la propiedad disable desde la ventana Inspector a la ventana del editor de scripts. Ahora uniremos el puerto de secuencia de salida del comando setVisible con el puerto de secuencia de entrada de setDisabled. Finalmente cambiaremos a true el puerto de entrada del comando setDisabled. Por último, vamos a reproducir el efecto de sonido. Para ello debemos seleccionar el nodo que contiene el efecto de sonido y arrastrar la propiedad playing desde la ventana Inspector hasta la ventana del editor de scripts. Ahora uniremos el puerto de secuencia de salida de la función setDisabled con el puerto de secuencia de entrada del comando setPlaying. Además, cambiaremos el puerto de datos de entrada de esta función a true. El script que acabamos de escribir se puede leer entonces de la siguiente forma. Si un objeto entra en contacto, identifica en primer lugar si el objeto contiene el script personaje principal. Si es así, hace invisible el sprite del área, desactiva el nodo de colisión y reproduce el efecto de sonido. Ejecutemos y probemos nuestro juego. Tal y como habíamos programado, si el personaje principal entra en contacto con la estrella, ésta desaparece y se reproduce el sonido. En el próximo tutorial incluiremos una cámara 2D para que pueda seguir a nuestro personaje principal por todo el escenario. Gracias por ver este tutorial.